Hola, bienvenidos a InfoAR. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados de toda la Argentina. La situación del sistema previsional vuelve a generar preocupación por el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y su posible utilización para financiar créditos hipotecarios, mientras muchos adultos mayores enfrentan ingresos insuficientes para cubrir alimentos, medicamentos, vivienda y servicios básicos. Y detrás de esta situación aparece una realidad difícil de ignorar que podría tener consecuencias importantes para miles de familias. La preocupación aumenta al considerar que quienes aportaron durante décadas podrían no ser los principales beneficiarios de determinados recursos previsionales. Mientras crecen los reclamos por una mejora real de los haberes y por respuestas concretas ante la pérdida del poder adquisitivo. A esto se suman las dificultades alimentarias, sanitarias y habitacionales que afectan especialmente a quienes cobran los ingresos más bajos. En medio de este escenario, las demoras judiciales y las decisiones políticas agregan incertidumbre sobre el futuro del sistema y sobre la manera en que deberían utilizarse los fondos destinados a proteger a los adultos mayores. Porque detrás de cada cifra existe una persona que necesita vivir con dignidad después de toda una vida de trabajo, y esta realidad ya no puede pasar inadvertida. Por eso, suscríbete al canal para estar siempre informado. Apóyanos con un me gusta y deja tu valiosa opinión en la sección de los comentarios. Empecemos. Eugenio, es por los anuncios que se dieron, ¿no? Y que tiene que ver justamente con estos préstamos hipotecarios en que ya se anunciaron en el día de ayer que el gobierno estaría apuntando justamente a la plata de los jubilados. Una vez más, sí, un verdadero disparate, una violación a lo que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social. Recordemos que estamos hablando que este fondo se creó en el 2007 con lo que era el llamado fondo de las AFJP, 100.000 millones de dólares en ese momento. Se crea por decreto originalmente y luego en el 2009 se convierte en ley. En ambos casos, en el decreto y en la ley, se establece que el fondo es un fondo anticíclico, es decir, solo debe ser usado en pos de resolver problemas cuando el sistema tiene crisis, los pagos o los jubilados necesitan disponer del dinero del sistema. Nada tiene que ver con lo que se le viene dando y lo que se planteó ayer para lo que se va a utilizar. Digo lo que se le viene dando porque ya en el 2012, en el 2015, se crearon programas muy similares a lo que se planteó ayer, donde se establecía el llamado programa Procrear, que era también de créditos para la vivienda, con la particularidad que los únicos que no podían acceder eran los jubilados. De ahora son los jubilados, eran los mayores de 65 años, es decir, como ocurre ahora los que pusieron la plata, ¿no? Yo le quería preguntar, Semino, justamente eso, ¿no? Para dar, de acuerdo al anuncio que hizo Toto Caputo ayer, para recibir un crédito para una vivienda de $80.000, recordemos que se puede pedir de hasta $200.000, la cuota inicial asciende a 865.000 pesos, con lo cual, ¿qué jubilado podría acceder a esto? Parece que está, como usted dice, una medida destinada a otros sectores, pero no a mejorar los ingresos, ¿no? A sectores medios y con buen ingreso, porque tiene que también tener una base de 3,5 millones de pesos inicial. Por lo cual, más allá de a quien lo beneficie, el tema es que es una exageración dentro de los fondos que son de los jubilados. Inclusive, ayer el ministro vio que las administraciones tienen palabras que les son prohibidas, ¿no? Es decir, en otra época no se podía mencionar la palabra inflación, y hoy pareciera ser que no se puede mencionar la palabra justicia social, ¿no? Sí. Cosa que hizo el ministro, seguramente le estarán tirando de las orejas en el gabinete, pero al margen de esto, en realidad tampoco se trata de justicia social, y tampoco se trata de tratar de reactivar el mercado. Es decir, a ver, para hablar llanamente, esta es una medida electoralista, como suelen ocurrir en Argentina previos a una elección, para poner plata o bienes en el bolsillo de aquellos que el sector que gobierna pretende ser votado. Pero el tema de reactivar el consumo o reactivar la economía a través de estos métodos es una excusa absolutamente absurda y pueril. Porque fíjese,
si esa plata, son 1.200 millones de pesos que van a ir o van a ser licitados en el sistema financiero, vale decir, dinero público que va al privado para otorgar esos créditos con devolución a 5 años. Que es al revés de lo que está haciendo el mundo. Pero al margen de esto, si se quisiera reactivar la economía, como ha pasado en el mundo, en muchos países, el mejor vector para reactivar un mercado interno es el jubilado. ¿Por qué? Porque la plata que se le pone en el bolsillo, si en lugar de estos créditos, estos 1.200 millones del Fondo de Garantía, se pusiera en el bolsillo del jubilado, va directamente al consumo. Las personas mayores, yo lo soy, no tenemos decisión de ahorro y muchos tienen necesidades diarias y sin cobertura, desde el pago de expensas adeudadas hasta lo que fuere, hasta cuestiones de salud. La mejor inversión sería esa, porque van inmediatamente al consumo. Lo que se pone en el bolsillo del jubilado se estima, que tiene una tasa de recupero para el Estado de 35 días. Entonces, en cualquier caso, si fuera utilizada para lo que la ley dice, tuviera a través de lo mismo un efecto humanitario, pero a su vez los que piensan no en los seres humanos, sino en el economicismo puro, también favorecería al mismo, ¿no? Ahora, le hago una consulta, Semino. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que se invierta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ejemplo, en plazos fijos, para con ese rendimiento mejorar los ingresos de los jubilados? ¿O de eso tampoco estaría de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo. A ver, lo que decía originalmente el decreto de constitución del fondo, año 2007, es que el fondo tenía que tener un capital equivalente a la erogación anual que tiene el sistema, es decir, al equivalente al pago de jubilaciones y pensiones de un año. Y que sobre ese excedente se podrían hacer inversiones. Esto que decía el decreto correctamente desapareció en la ley, por lo cual quedó una laguna que ha sido utilizada desde aquel momento hasta el día de hoy en pos de distintas cuestiones que nunca tuvieron que ver con la asistencia al jubilado, que es el fin determinado en la propia base del decreto y de la ley. Fíjese, el último estado del fondo que hemos conocido oficiosamente, porque lo hizo un funcionario que era de esta administración y después duró menos que chancho en misa, es de los primeros meses de marzo del 2024, que estaba a cargo de ANSES Osvaldo Giordano. En ese momento se habló de que el fondo tenía 37.000 millones de dólares, de los cuales 32.000 eran títulos, bonos del Estado, que fueron distintos préstamos que le fue haciendo el fondo a los gobiernos, que primero fueron reemplazados por letras de tesorería, que se transformaron después en bonos de distintos vencimientos. Y que hay 5.000 millones que son los realizables, que están en inversiones en acciones de sociedades anónimas, de empresas. El tema es que ese fondo, después no hubo informes, podría ser destinado a cuestiones estrictamente necesarias para los jubilados y que tienen que ver con el fin. No solo que sus rendimientos, asegurando el tope de la erogación anual, se distribuyan entre los jubilados, sino que, por ejemplo, ANSES tiene impagas una innumerable cantidad de sentencias firmes. Es decir, que a través de los años se van acumulando y que son derechos adquiridos que no cumple el Estado Nacional y el propio ANSES. Para decir que hay formas que se cubra o se trate de mejorar la situación crítica que tienen los jubilados en nuestro país. Bien, Eugenio, entendiendo de que la problemática habitacional se está registrando a lo largo y a lo ancho del país, pero que también está sumergido los adultos mayores, ¿no? Que muchos de ellos en el día de ayer salieron a las calles con los carteles pidiendo justamente de que el fondo no se toque, que el fondo es de los jubilados, pero que también ellos están atravesando una crisis que no solamente es habitacional, sino también alimentaria, sanitaria, y que hemos visto los titulares a nivel nacional de jubilados que lamentablemente toman la decisión de quitarse la vida por
porque no llegan a fin de mes y porque están endeudados, ¿no? Hablamos de la morosidad en los jóvenes de hasta 35 años, pero también hay una realidad, los jubilados están también en condición de morosidad. No le quepa duda, yo quiero ser muy cuidadoso con el tema de suicidios y demás, porque no es gratuito que esto se tome con liviandad. Nosotros, inclusive yo presido la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, hemos planteado, y concretamente al Parlamento de la Nación y al Ejecutivo, que en Argentina las personas mayores, como usted decía, tienen una triple crisis, que es alimentaria, sanitaria y habitacional. Y realmente estas tres dimensiones son las dimensiones de la vida de cualquier persona y sobre todo de una persona mayor, que no son atendidas. Nosotros atendemos casos de este tipo de situaciones, sobre todo relacionados con la falta de prestaciones de salud en tiempo y forma, entre 200 y 400 por día. Lo mismo lo hace un colega nuestro en un hospital o en un dispensario, por lo cual, y es mínimo, es simplemente la muestra de un botón para lo que está pasando, para esta catástrofe que está pasando a nivel nacional. Por eso creemos que esta crisis no requiere debate alguno. Tiene que salir el Estado nacional, provincial y hasta municipal a cubrir estas necesidades que hoy no solo hacen perder calidad de vida, sino que se llevan vidas, ¿no? Ahora, frente a esto, encontramos un Parlamento absolutamente silente al respecto. Fíjese que el Parlamento argentino sancionó en agosto del 24 y en agosto del 25 la misma ley, refiero a una modificación en la movilidad, sí, que establecía un aumento del 7.2% para los jubilados y la incorporación actualizada del bono, otro disparate argentino, actualizado al haber. Bueno, estas dos leyes fueron vetadas, inclusive algunos que habían apoyado la sanción después festejaron el veto, una cosa insólita, y nunca más el sistema político habló de esto, y nosotros tenemos judicializado ambos casos con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es quien me acompaña para los temas constitucionales, planteando la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Más allá que el veto es una facultad presidencial, los fundamentos en ambos casos son un disparate, y acompañamos en la demanda que acaba de llegar a las dos acaban de llegar a la Corte la semana pasada, posferia, demostramos que, con informes de universidades nacionales, no se altera el superávit fiscal ni nada de eso que dice el Poder Ejecutivo, pagándole esa pequeña modificación y actualizando el bono a los jubilados, que se hace con la plata del sistema sin ningún requerimiento extra. Ahora, ¿qué pasa? Los tiempos de la justicia en Argentina son tiempos vaticanos, ¿no? Fíjese que el caso Bágaro tardó 16 años para que la Corte resuelva, y ya cuando resolvió no existía más el caso, ¿no? Entonces, me parece que... Pero en este caso no hay mucho tiempo, ¿no? Para los jubilados, ¿no? Me parece que la justicia debería tomar una decisión rápido, ¿no? Se les va la vida. Mire, Séneca decía que no había nada más que se pareciera a la injusticia que la justicia tardía. Totalmente. Y esto con los jubilados viene pasando y sigue pasando todos los días, ¿no es cierto? Por eso necesitamos que reaccione el sistema político. Obviamente el oficialismo es el principal responsable de todo lo que estamos hablando, pero hay un sistema político que se tiene que hacer carne de esto, y no se trata tan siquiera, no está en la agenda, le digo sinceramente, a mí me invitan al Congreso, a las comisiones y demás de salud, sobre todo de seguridad social, y esto no tiene ningún tipo de trascendencia, no es dato alguno. Es decir, por lo menos para disentir, para hacer público, para acompañar estos requerimientos, termina siendo la marcha de los jubilados, que empezaron hace muchos años, mucho antes que algunos tengan presente, pues empezaron en el año 89, 90, que muestra una lucha permanente de aquellos que están sufriendo las consecuencias, pero que no se convierten en medidas efectivas para resolver estos problemas, para que la gente no se muera de hambre o no esté tirada en la calle, ¿no?
Eugenio, bien trae usted a colación estas reuniones, ¿no? Por ahí recae en el oficialismo, ¿no? Pero distintos espacios políticos no tienen en cuenta a los jubilados, lo han naturalizado esto de no tener atención médica, de que muchos de ellos lamentablemente están atravesando distintas situaciones de salud, ¿no? Que no están contempladas tampoco y que prácticamente viven como pueden. No le quepa duda, no le quepa duda. Yo decía, el tema de salud tal vez es el que nos lleva a la mayor cantidad de planteos y de presencias en el organismo de garantías. Lo que pasa es que la salud no es solo la falta de medicamentos. Los sanitaristas ya olvidados de Argentina, como Ramón Carrillo, Arturo Ñatibia, Mario Testa, Floreal Ferrara, plantearon siempre un modelo sociosanitario de atención a la salud. Y para eso tenemos que partir de cómo mantener la salud a través de parámetros que están dados por las condiciones de vida. El agua potable, las cloacas, la comida, el alimento necesario, etcétera, etcétera. Acá nada de esto existe. Cuando se habla del medicamento, la industria del medicamento, que es una actividad cartelizada hace ya décadas en Argentina, mantiene las campañas político-electorales de las grandes fuerzas y nadie le pone el cascabel, pero no se habla de las otras condiciones, que son las que estamos mencionando ahora en esta charla, y que son de sentido común. Sí, sí. Totalmente. Sin ir más lejos, antes se hablaba de la desnutrición infantil, que nuevamente se ve muy marcada, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la desnutrición del adulto mayor que no tiene, por ejemplo, para comprarse lácteos y poder de esta manera, no sé, afrontar un plato de comida? Exactamente, no solo eso. Las personas mayores, yo lo soy, debiéramos consumir alimentos hiposódicos o hipocalóricos. Totalmente. O somos hipertensos o tenemos una disposición a hacerlo, y realmente no lo pueden hacer. No pueden hacer, y es más, si tienen que tomar un antihipertensivo, un losartán para que se entienda, tampoco lo pueden consumir en términos de la prescripción de su facultativo, porque no lo pueden comprar. Entonces, lo que estamos asistiendo es a una situación global de crisis humanitaria que involucra estas tres dimensiones que veníamos señalando, ¿no? Preguntarle también, Eugenio, porque entendemos de que el gobierno nacional hace una mirada al costado, no solamente con los jubilados, sino también con las personas con discapacidad y todos los sectores que se ven vulnerados, y preguntarle cómo se debería abordar justamente esta crisis, quizás llevarlo a las provincias, a las municipalidades que también tienen, ¿no?, sus situaciones en particular. Así es, mira, yo, perdón por el tuteo, pero bueno, no, tranquilo. Debo duplicarme en edad. Pero el tema, yo creo que para salir de esta crisis en forma inmediata, hay que aplicar recursos, en primer término del Estado Nacional, del presupuesto nacional, de los presupuestos provinciales y municipales, para resolver lo inminente de la crisis. Después, obviamente, en paralelo, hay que hacer un sistema de seguridad social que sea efectivo y no financiado, como se supone en Argentina, como en el siglo XIX. Es decir, se sigue suponiendo que tantos trabajadores activos por cada pasivo, cosa que ya en el mundo no existe, tienen que poner la plata. Y la plata ya desde hace muchos años en el mundo y en los países capitalistas, como les gusta mencionar a los políticos, al gobierno, les ponen las rentas. Es decir, acá, por ejemplo, hoy el Estado le está girando con esta medida bienes públicos, dinero público del Fondo de Garantía al sector privado, a los bancos, al sector financiero, claro, para que dé créditos que debiera dar con su propia cartera. Por supuesto. Es un disparate, porque lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, y lo están haciendo países con sistemas muy afiatados, que tienen una media de pensión, por ejemplo, Alemania de 1.800 euros, lo están haciendo para asegurar lo que son los beneficios de futuro. Es decir, el Estado alemán está poniendo plata para los chicos para que se capitalice su fondo futuro de pensión. Y acá ese recurso, en lugar de ponerlo al servicio
del jubilado o del jubilable se lo pone para garantizar la venta financiera. Bien, Eugenio, nos encantaría seguir dialogando con usted. Usted entenderá de que el tiempo en radio es riguroso, pero pedirle justamente una reflexión ya sobre el final, porque yo creo que más de uno se notició hace poco con justamente cómo eran las mediciones de la canasta básica, que eran nuevos pobres, ¿no? Pero también dejamos de lado de que ser jubilado hoy por hoy en Argentina es ser pobre. Sí, ni duda, ni duda. Y es ser pobre, y no es un problema de los viejos solamente. Porque los viejos somos el espejo que adelanta, en el cual se ve el joven. Si ese joven en ese espejo ve a alguien que no puede comer lo que necesita, no puede comprar el medicamento, cuénteme por qué va a ser un proyecto de vida para transitar hacia eso. Y una cosa más, Semino, sí, si nos guiamos por los propios índices del INDEC, la jubilación mínima es de indigencia, no de pobreza. Es peor todavía. No le quepa duda, mire, la canasta de jubilados se hace semestralmente hace 20 años, 19 años y un semestre, una cosa así. La medición es siempre la misma, la metodología es metodología INDEC, solo que incorpora el rubro vivienda, porque es un elemento fundamental, a toda edad y sobre todo a edad madura, y se ponderan en particular, desde el punto de vista de la mirada geriátrica y gerontológica, insumos que las personas mayores consumimos más que una persona adulta o que un joven. Y esa canasta dio 1.800.000 pesos. Que no es para tirar manteca al techo, porque uno cuando ve la diferencia con los saberes, la brecha que hay, se espanta, pero el problema es que esa canasta alcanza para vivir dignamente. Es decir, no alcanza para tener viajes de placer, sino para vivir en Argentina sin los sobresaltos que hoy tiene la persona. Mire, hay algo que vemos casuísticamente. La gente que llega a 65 años, yo tengo una terminal de ANSES en la Defensoría, viene a ver no cómo jubilarse, sino cómo puede evitar jubilarse. Porque en paralelo a que lo van a jubilar, sale a buscar trabajo para cubrir lo que sabe que no va a poder tener, porque la tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el salario del activo y que tiene esa misma persona cuando se jubile, su haber, va a ser del 50%. Entonces, aún no yendo a la mínima, es imposible mantener su patrimonio que adquirió durante su vida laborativa y su estatus mínimo de vida como trabajador, ¿no? Claro. Qué bárbaro y qué doloroso, Eugenio, y qué lamentable de que sean muchas las personas que miren al costado cuando se tiene un jubilado cerca, ¿no? Que puede ser el padre, puede ser la madre, pueden ser los abuelos, pueden ser tíos, porque si empezamos a hilar finito en algún momento, no solo vamos a llegar a ser jubilados, sino que tenemos también en cercanía una persona que está atravesando la tercera edad y que más quisiéramos que después de 30 años de servicio, de haberse brindado a la familia, tenga un mejor pasar. Sin lugar a dudas. Todos llevamos un viejo adentro. Alguno ya nos salió hace mucho tiempo afuera. Tal cual. Bien. Eugenio, le mandamos un abrazo enorme. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.